Creen que te respetan, te toleran. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El respeto viene de lo que eres. La tolerancia viene de lo que conviene. Y mientras no sepas distinguirlas, seguirás confundiendo cortesía con consideración. Maquiavelo lo vio hace 500 años y sigue siendo verdad, que la mayoría de las relaciones humanas no son de respeto, son de conveniencia, y que confundirlas te expone de una forma que no ves hasta que es demasiado tarde. Hoy vamos a ver exactamente cómo distinguir el respeto real de la tolerancia disfrazada. Hay una señal muy clara que distingue a quien te respeta de quien te tolera. Observa qué pasa cuando ya no eres útil, cuando no tienes nada que ofrecer, cuando el contexto cambia, cuando no conviene seguir contigo. El que te respeta sigue igual. El que te toleraba desaparece. No con drama, en silencio, gradualmente, como si nunca hubiera habido nada real. Maquiavelo diría que esa es la prueba más honesta que existe. No lo que dicen cuando estás en posición de fuerza, lo que hacen cuando no lo estás. Escribe en los comentarios una sola palabra: respeto. No como lo que das, como lo que exiges. Maquiavelo también hablaba de la imagen como herramienta de poder, no la imagen falsa, la consistencia entre lo que dices y lo que haces. Porque la reputación no se construye con palabras, se construye con patrones, con lo que haces cuando nadie te observa, con cómo reaccionas cuando te presionan, con si cumples lo que dices, con si lo que proyectas tiene coherencia con lo que eres. La persona que proyecta seguridad recibe un trato diferente. La que proyecta necesidad de aprobación también recibe un trato diferente. Y ese trato se acumula, se convierte en patrones, en dinámicas que se repiten. Maquiavelo también hablaba de algo que casi nadie quiere aplicar a su vida personal: que los límites no se piden, se establecen. Que las personas aprenden cómo tratarte por lo que permites, no por lo que dices que quieres. Si permites que te interrumpan, aprenden que puedes ser interrumpido. Si permites que ignoren tus límites, aprenden que tus límites no son reales. Si aceptas menos de lo que mereces por miedo a perder la relación, aprenden exactamente cuánto vales para ellos en ese momento. No con maldad, con la información que les das. Creen que te respetan, te toleran. Y eso no siempre es culpa de ellos. A veces es el resultado de años de no establecer límites reales, de aceptar menos de lo que mereces porque el conflicto daba más miedo que la pérdida. Maquiavelo no te pide que te vuelvas frío ni calculador. Te pide que entiendas cómo funcionan realmente las dinámicas de poder en las relaciones. Maquiavelo también hablaba de algo que llamó la apariencia del príncipe, que no importa solo lo que eres, importa lo que proyectas, que la percepción que otros tienen de ti determina cómo te tratan, y que esa percepción se construye o se destruye en los pequeños gestos cotidianos, en cómo respondes cuando te presionan, en cómo reaccionas cuando alguien cruza un límite, en si cumples lo que dices, en si lo que proyectas tiene coherencia con lo que haces. La persona que proyecta seguridad aunque no la sienta, recibe un trato diferente. La que proyecta necesidad de aprobación, también recibe un trato diferente. Y ese trato diferente se acumula, se convierte en dinámicas que se repiten. Maquiavelo observó algo sobre los líderes que duran y los que caen pronto. Los que duran no son los más fuertes, son los más adaptables. Los que caen son los que se aferran a una forma de operar, aunque el contexto haya cambiado. En las relaciones personales lo mismo. Las que duran no son las más apasionadas, son las que se adaptan mientras mantienen lo esencial. Las que caen son las que se aferran a quien eran en vez de ver quiénes son ahora. Creen que te respetan, te toleran. Y esa diferencia no siempre es culpa de ellos.
A veces es el resultado de no haber establecido nunca qué significa respetarte, de haber aceptado la tolerancia creyendo que era respeto, de no haber hecho la distinción a tiempo. Maquiavelo no te pide que seas maquiavélico, te pide que veas la realidad como es, y desde ahí, elegir cómo relacionarte con lo que ves. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar. Que todo lo que acabas de escuchar no tiene valor si se queda en información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Esas elecciones se acumulan, y con el tiempo, ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el miedo, porque dejó de ser tú. Porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común, que sus ideas más importantes no llegaron de la comodidad, llegaron del sufrimiento, de haber vivido exactamente lo que estudiaban, de haber fallado, de haber perdido. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después. No son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido, para que cuando lo vivas, no estés solo en ello. Esa es la función real de la filosofía. No darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años y seguir repitiendo el mismo patrón, porque la comprensión intelectual sola no transforma, solo informa. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo. Cuando notas el patrón en el momento en que ocurre, no después. Y tienes ese segundo de pausa donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye. Con cada vez que te observas sin juzgarte. Con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo. Con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes, y no es lineal. Hay días en que todo parece claro, y días en que el patrón vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Maquiavelo también hablaba de la ingratitud como la fuerza más constante en las relaciones humanas. No como defecto moral, como tendencia natural que hay que tener en cuenta. Las personas recuerdan los favores que hicieron, olvidan los que recibieron. Esto no es maldad, es cómo funciona la memoria humana. Y entenderlo no te hace cínico, te hace realista. No esperes gratitud como derecho. Cuando llegue, acepta. Cuando no llegue, no te sorprendas. Esa actitud no es frialdad, es claridad sobre cómo son las cosas. Y esa claridad te protege de la decepción más dolorosa que existe, la que viene de esperar de otros lo que ellos nunca prometieron dar. Creen que te respetan, te toleran, y ahora que lo sabes, puedes elegir qué hacer con esa información, no para alejarte de todos, para saber exactamente con quién estás y relacionarte desde esa claridad, no desde la ilusión que te hacía vulnerable. Hay algo que vale la pena decir sobre el proceso de cambio que casi nadie menciona, que no ocurre de forma lineal, que hay retrocesos,
que hay días en que todo lo aprendido parece haberse ido, y que esos días no son señal de fracaso, son parte del proceso. El árbol no crece en línea recta, crece hacia donde hay luz, aunque eso implique torcer el tronco. Y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta, crece hacia donde hay verdad, aunque eso implique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es que la dirección general sea la correcta. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Hay personas que leen o escuchan esto y sienten alivio. Por fin tiene sentido. Por fin hay una explicación para algo que no podían entender. Hay otras que sienten resistencia, que no quieren que sea así, que quieren que la realidad sea más simple, más justa. Las dos reacciones son válidas, y las dos dicen algo sobre dónde estás en este proceso. El alivio dice que ya estabas listo para ver. La resistencia dice que todavía hay algo que proteger. Y los dos puntos de partida tienen su camino hacia el mismo lugar. El lugar donde ya no te sorprende lo que ves en ti mismo. El lugar donde puedes mirarte con honestidad sin que eso te destruya. El lugar donde actúas desde quién eres, en vez de desde quién crees que debes parecer. Ese lugar existe. No es teoría. No es promesa vacía. Es el resultado de hacer exactamente lo que los grandes pensadores describieron. Mirar hacia adentro. Con honestidad. Con paciencia. Sin prisa. Hasta que lo que buscabas afuera empiece a estar disponible adentro. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de golpe, pero de forma que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti quiere algo diferente. Que lo de antes ya no es suficiente. Que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe. La señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve, ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga, porque ver implica responsabilidad. Implica que ya no puedes ignorar lo que sabes. Implica que las decisiones que tomes a partir de ahora son más tuyas que nunca. Y esa responsabilidad, aunque asuste, es exactamente lo que necesitas. No para ser perfecto, para ser real. No para no cometer errores, para cometerlos desde ti, desde quien realmente eres, no desde quien crees que debes parecer. Esa es la única versión de ti que puede crecer de verdad, la que no es condenada, la que no gestiona la imagen, la que actúa desde lo que realmente cree. Y esa versión, cuando aparece, es irreconocible para quien llevas años siendo. No porque sea mejor en el sentido convencional, sino porque por primera vez es completamente tuya. Maquiavelo también hablaba de algo que casi nadie aplica a sus relaciones personales, que la debilidad percibida atrae exactamente el tipo de trato que no quieres. No porque las personas sean malvadas, porque responden a señales. Y si las señales que das son de alguien que acepta cualquier cosa, eso es lo que recibirás, no como castigo, como consecuencia natural de lo que permites. Maquiavelo también hablaba de la importancia de mantener la palabra, que la reputación de cumplir lo que se dice es uno de los activos más valiosos que existen. No porque sea virtuoso, porque es estratégicamente correcto. Quien cumple lo que dice, genera confianza, y la confianza es la base del respeto real. Quien no cumple lo que dice, genera exactamente lo contrario, aunque tenga buenas intenciones. En las relaciones personales, eso se traduce en algo muy simple.
Di lo que vas a hacer. Haz lo que dices. Sin excusas, sin excepciones repetidas. Esa consistencia, acumulada en el tiempo, construye el tipo de reputación que genera respeto real. No la que se pide, la que se gana. Creen que te respetan, te toleran. Y puedes cambiar eso, no de golpe, con consistencia, con límites reales, con palabras que se cumplen, con presencia que no pide permiso para existir. Eso es lo que distingue al que es respetado del que es tolerado. No el carisma, no la fuerza física, la consistencia entre lo que es y lo que proyecta. Y que uses ese entendimiento para relacionarte desde la claridad.